Saludos internautas. El espacio-tiempo es uno de los grandes misterios de nuestro universo y consiste en una estructura matemática que contiene todos los objetos y fenómenos físicos del cosmos. Desde que Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio no volvieron a ser los mismos. El tiempo se consideraba como una magnitud absoluta e invariable hasta entonces, y se demostró que es relativo. El tiempo y el espacio están conectados y son inseparables, como la velocidad de la luz, que siempre es constante sea cual sea la fuente, o el movimiento del observador. Einstein propuso como solución una geometría espacio-temporal moldeable para explicar la constancia de la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia inerciales. A principios del siglo XX, a muchos les parecía increíble que el tiempo y el espacio no son absolutos. Gravedad. El universo está constituido por 3 dimensiones espaciales y una temporal. Para encontrar cualquier objeto, no solo debemos ubicarlo en su posición espacial, sino también en el tiempo. Este continuo espacio-temporal se puede representar como una red, y es afectado por la velocidad y la masa. La masa y la velocidad ralentizan el pasar del tiempo en relación a otro observador. La visión de nuestro universo depende del observador, de su masa y las velocidades. A alguien que viaja al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo le pasa más lento en relación a otro que viaja al 1%, aunque en esencia los perciban igual. Un objeto con masa provoca una curvatura del espacio-tiempo, lo que llamamos gravedad. Así, un observador sometido al campo terrestre envejecerá más despacio que otro situado en el vacío del espacio. La curvatura en el espacio-tiempo afecta al tiempo, de modo que el tiempo nunca es igual para todos. No nos libramos ninguno a la relatividad, aunque los efectos relativistas se notan más en presencia de grandes masas y velocidades. Lo cierto es que cada uno de nosotros estamos sometidos a diferentes masas y velocidades. Por eso llevamos nuestro tiempo con nosotros. Las diferencias entre las personas de nuestro planeta son mínimas, de 1000 billonésimas de segundo. Estamos sometidos al mismo campo gravitatorio. Nuestras masas y a las velocidades que nos desplazamos son ridículas para el cosmos y no notamos desfase temporal. Por eso siempre hemos creído que el tiempo es absoluto, pero nada en el universo es lo que parece. Cuando existen grandes velocidades, a varios kilómetros por segundo, o llegando a un 10% de la velocidad de la luz, los efectos relativistas son más importantes. Esto significa que la percepción del tiempo y del espacio se modifica significativamente, como lo predice la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Planetas y estrellas, en estos escenarios extremos, actúan como dilatadores temporales. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno son los agujeros negros. Estos objetos poseen una enorme masa concentrada en un espacio muy reducido, lo que provoca una gravedad tan intensa que incluso la luz no puede escapar. En el centro de la singularidad de un agujero negro, la curvatura espacio-temporal alcanza su máximo, y el tiempo parece detenerse desde nuestra perspectiva. Los agujeros negros pueden entenderse como deformaciones extremas en la estructura del espacio-tiempo, donde las leyes de la relatividad clásica ya no son aplicables. Este es precisamente el punto de encuentro entre la relatividad general y la mecánica cuántica, donde las dos teorías fundamentales de la física encuentran sus límites y surgen interrogantes sobre la naturaleza misma del universo. La dilatación y la contracción del tiempo, efectos previstos por la teoría de la relatividad, han sido confirmados experimentalmente en numerosas ocasiones. Un ejemplo práctico de esto es la corrección relativista que deben realizar los relojes atómicos de los satélites GPS. Sin esta corrección, nuestras aplicaciones y sistemas de navegación por GPS mostrarían desviaciones significativas, de decenas de metros, lo que afectaría seriamente su precisión. Además, la capacidad del espacio-tiempo para ser moldeado por la presencia de masas importantes se evidencia en fenómenos astronómicos como las lentes gravitacionales. En estos casos, la luz emitida por objetos distantes se ve deformada al pasar cerca de masas masivas en su camino hacia la Tierra, lo que puede resultar en imágenes astronómicas duplicadas o incluso cuadruplicadas. En resumen,
La comprensión de los efectos relativistas en presencia de grandes velocidades y masas enormes es fundamental tanto para la física teórica como para aplicaciones prácticas, y nos ofrece una visión fascinante de la naturaleza flexible y moldeable del espacio-tiempo en el universo. El experimento LIGO, que detectó las ondas gravitacionales, representa otro hito importante en la confirmación de la teoría de la relatividad general de Einstein. Estas ondas son vibraciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, y su detección nos proporciona evidencia concreta de que el espacio-tiempo puede expandirse y contraerse, revelando así una característica fundamental de la estructura del universo que antes solo se teorizaba. El universo, en este sentido, puede concebirse como un vasto océano cósmico, donde el espacio-tiempo se comporta como un medio que puede distorsionarse y plegarse bajo la influencia de la materia y la energía. Esta analogía nos ayuda a visualizar cómo las masas significativas, como las estrellas y los agujeros negros, pueden curvar el espacio-tiempo a su alrededor, generando efectos gravitacionales observables, como la desviación de la luz o el estiramiento y compresión del tiempo. Cuando unificamos el espacio y el tiempo en una entidad tetradimensional, obtenemos el espacio-tiempo de Minkowski, una estructura conceptual desarrollada por el matemático alemán Hermann Minkowski, quien fue el profesor de Albert Einstein. Minkowski fue fundamental en la formulación de la geometría del espacio-tiempo, que es fundamental para la comprensión moderna de la relatividad. En 1908, Minkowski expresó la idea de que el espacio y el tiempo, considerados por separado, estaban destinados a desvanecerse en las sombras, y solo su unión en el espacio-tiempo podría representar la verdadera realidad. Esta visión fue una inspiración crucial para Einstein y contribuyó significativamente a su desarrollo de la teoría de la relatividad. En 1929, el descubrimiento de la expansión del universo, observada en el corrimiento al rojo de las galaxias distantes, llevó a una comprensión aún más profunda de la relación entre el espacio-tiempo y la expansión cósmica. La relatividad predijo que no eran las galaxias las que se alejaban unas de otras, sino que el propio espacio-tiempo que las contenía se estaba expandiendo. Este fenómeno se atribuye a una forma de energía intrínseca al espacio-tiempo mismo, denominada energía oscura, cuya naturaleza exacta sigue siendo un enigma fascinante en la cosmología moderna. La influencia de la energía oscura se hace más evidente a medida que aumenta la distancia entre las galaxias, lo que explica la relación observada entre la velocidad de recesión de las galaxias y su distancia, fenómeno conocido como la ley de Hubble. Este descubrimiento revolucionario ha remodelado nuestra comprensión del cosmos y continúa inspirando investigaciones profundas sobre la naturaleza del espacio-tiempo y su papel en la evolución del universo. El fenómeno de la expansión del universo es fascinante y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza misma del espacio-tiempo. Como mencionas, esta expansión no es uniforme en todas las escalas cósmicas, mientras que en distancias muy grandes, como entre galaxias distantes, la expansión es evidente y domina, en escalas más pequeñas, como dentro de un cúmulo galáctico, la fuerza gravitatoria puede ser lo suficientemente fuerte como para contrarrestarla. Este es el caso de la Vía Láctea y Andrómeda, que se están atrayendo mutuamente debido a la gravedad. Una de las implicaciones más sorprendentes de la expansión del universo es que no solo afecta al espacio, sino también al tiempo. Esta idea puede parecer desconcertante al principio, pero es una consecuencia directa de considerar al espacio y al tiempo como componentes interconectados del espacio-tiempo. La noción de que la expansión del universo afecta al tiempo es algo que pocos físicos consideraron inicialmente, incluso después del descubrimiento de la expansión acelerada en 1998. Sin embargo, si pensamos en la gravedad como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo, resulta lógico que un cambio en la expansión del universo también tenga un efecto en la dimensión temporal. Este concepto desafía nuestra intuición cotidiana, donde tendemos a pensar en el tiempo como una constante universal. Sin embargo, la relatividad general de Einstein nos enseña que el tiempo es relativo y puede verse afectado por la geometría del espacio-tiempo. Así, el índice de expansión del universo puede influir en la percepción del tiempo en diferentes regiones del cosmos.
Esta idea abre nuevas perspectivas en la comprensión de cómo evoluciona el universo a lo largo del tiempo cósmico, y plantea interrogantes intrigantes sobre la relación entre la expansión del espacio-tiempo y la dinámica de los fenómenos astrofísicos. Explorar estas ideas nos permite profundizar en nuestra comprensión del universo en su totalidad y las interacciones fundamentales que lo gobiernan. Esto que viene ahora no deja de ser más que una hipótesis, pero tiene cierta lógica. El espacio se expande y también el tiempo. En cierto modo, puede decirse que el tiempo transcurre cada vez más lento a medida que el espacio del universo se expande. Sabemos que, tal como dice la relatividad general, el tiempo transcurre más lentamente en un campo gravitatorio intenso que en uno menos intenso. Así que, a medida que el universo se va expandiendo, los objetos cosmológicos más grandes, como las galaxias, se alejan cada vez más rápidamente unos de otros. Las transformaciones de Lorentz, que forman parte de la teoría de la relatividad especial de Einstein, efectivamente nos llevan a conclusiones sorprendentes sobre la naturaleza del tiempo cuando nos acercamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Una de estas conclusiones es la dilatación del tiempo, donde el tiempo parece pasar más lentamente para un observador en movimiento en comparación con uno estacionario. Este fenómeno se ha confirmado experimentalmente en numerosas ocasiones, incluso con partículas subatómicas aceleradas a velocidades significativas en aceleradores de partículas. Si extrapolamos esta idea al universo en su conjunto, surge la fascinante noción de que el tiempo puede haber transcurrido a diferentes ritmos en diferentes momentos del pasado cósmico. Según esta perspectiva, la expansión del universo podría ser en parte una consecuencia de que el tiempo transcurría más rápidamente en el pasado distante. Esta hipótesis plantea desafíos interesantes para nuestra comprensión de la historia y la evolución del cosmos. Por ejemplo, el descubrimiento de galaxias que parecen estar demasiado evolucionadas apenas 180 millones de años después del nacimiento del universo podría explicarse por la dilatación temporal. Si el tiempo transcurría más rápido en el pasado, entonces el universo sería mucho más antiguo de lo que nuestras estimaciones actuales indican. Sin embargo, como observadores inmersos en nuestro propio marco temporal, nuestra percepción del tiempo sigue siendo constante. Para nosotros, el tiempo parece transcurrir de manera uniforme y no percibimos los efectos de la dilatación temporal a escala cósmica. La pregunta sobre si el paso del tiempo refleja la medida de la expansión del universo es una cuestión profundamente intrigante en la cosmología. Si el tiempo es una manifestación de la expansión del universo, esto sugeriría una conexión fundamental entre la dinámica temporal y la evolución del cosmos en su conjunto. En cuanto a la detección de la expansión del universo como acelerada, este fenómeno se basa en observaciones astronómicas que muestran que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a velocidades cada vez mayores. Esto se evidencia en el corrimiento al rojo observado en el espectro de la luz emitida por estas galaxias, lo que indica que están recedingiendo. La aceleración de esta expansión se deduce de la observación de supernovas distantes y otras medidas cosmológicas. Este descubrimiento desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la teoría de la energía oscura, que se postula como responsable de impulsar esta aceleración cósmica, aunque su naturaleza exacta sigue siendo un enigma en la cosmología actual. Tu reflexión plantea una interesante perspectiva sobre la naturaleza de la expansión del universo y su relación con el tiempo. La idea de que la expansión acelerada del universo podría interpretarse como una ilusión provocada por el tiempo es intrigante y nos lleva a considerar la complejidad de la geometría del espacio-tiempo. Aplicando esta idea al universo en expansión, podemos imaginar que diferentes observadores en regiones distantes del cosmos pueden experimentar el tiempo de manera diferente debido a sus velocidades relativas y campos gravitatorios locales. Calcular el tiempo para un hipotético habitante de Andrómeda, como señalas, sería un desafío monumental debido a la complejidad de los efectos gravitatorios y la variación de las velocidades en juego. Esta idea nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del tiempo y cómo percibimos su flujo en un universo en constante cambio.
La comprensión de la relación entre el tiempo y la expansión del universo es fundamental para nuestra visión del cosmos y plantea interrogantes profundos sobre la esencia misma de la realidad y la percepción. Explorar estas ideas nos lleva a la frontera misma de nuestro entendimiento de la física y la cosmología. Tu reflexión sobre el espacio-tiempo y su relación con el flujo del tiempo, según la relatividad, nos lleva a considerar la profunda interconexión entre la geometría del cosmos y nuestra percepción del tiempo. Es cierto que, según la teoría de la relatividad, las velocidades y los campos gravitatorios afectan la percepción del tiempo de manera significativa. Esto implica que, en un sentido fundamental, todos los objetos que observamos en el universo son vistos en el pasado debido a los límites impuestos por la velocidad de la luz y los efectos de desfase temporal. La noción de que el ahora es relativa y que lo que vemos es una especie de ilusión temporal es una idea que desafía nuestra intuición común sobre el tiempo. En regiones del universo con alta gravedad o altas velocidades relativas, el tiempo puede transcurrir de manera diferente en comparación con nuestra propia experiencia. Esto plantea la pregunta fascinante de si hay algo más allá del espacio-tiempo, tal como lo conocemos. La idea de dimensiones adicionales más allá del espacio-tiempo, como sugieres, es una idea que ha sido explorada en la física teórica, especialmente en el marco de las teorías de cuerdas y la gravedad cuántica. En estas teorías, se postula la existencia de un espacio hiperdimensional que subyace al espacio-tiempo tridimensional y al tiempo, un espacio donde se manifiestan las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. Hay varias líneas de evidencia que sugieren la existencia de estas dimensiones adicionales, como el progresivo corrimiento al rojo de las galaxias distantes debido a la expansión del espacio. Este fenómeno, como mencionas, establece un límite en nuestro universo visible, más allá del cual las galaxias están tan alejadas que el espacio-tiempo las aleja a velocidades mayores que la luz, lo que impide que su luz nos alcance. Este concepto nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza del cosmos y nos desafía a considerar nuevas perspectivas sobre la realidad más allá de nuestra experiencia cotidiana. La exploración de estas ideas nos lleva al límite de nuestro entendimiento actual de la física y nos invita a imaginar los misterios del universo que aún están por descubrirse. La expansión del universo a una velocidad superior a la de la luz desafía nuestros conceptos fundamentales sobre la realidad cósmica. Cuando contemplamos la luz proveniente de galaxias situadas a más de 40.000 millones de años luz de distancia, nos enfrentamos a un enigma intrigante. ¿Cómo es posible que su luz haya viajado durante un periodo de tiempo mucho más extenso que la edad misma del universo, según nuestras mediciones actuales? Esta paradoja nos impulsa a explorar conceptos complejos como el horizonte cosmológico y la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. La hipótesis de que el vacío cuántico juega un papel crucial en la expansión del universo añade una capa adicional de fascinación a este enigma. A pesar de su nombre, el vacío cuántico está lejos de ser un vacío absoluto. En realidad, está impregnado de actividad frenética. Fluctuaciones cuánticas y partículas virtuales emergen y desaparecen constantemente en este entorno, generando una intrincada danza de energía. Se sugiere que estas fluctuaciones pueden dar lugar a una presión negativa que actúa como un motor, impulsando la expansión del espacio mismo. Esta analogía nos hace pensar en un tubo de vacío que se infla debido a la diferencia de presión, aunque en este caso, la presión proviene de las fluctuaciones cuánticas en lugar de una fuerza física convencional. El entrelazamiento cuántico, sin duda, es uno de los fenómenos más extraordinarios en el mundo de la física, desafiando las nociones tradicionales del espacio y el tiempo. Cuando dos partículas entrelazadas se separan por distancias astronómicas, parece que la información entre ellas se transmite de forma instantánea, violando así la restricción de la velocidad de la luz. Este misterio ha intrigado a los científicos durante décadas y sigue siendo objeto de intensa investigación en el ámbito de la física cuántica. La sugerencia de que podría existir un medio de comunicación más allá del espacio-tiempo
que permita el entrelazamiento cuántico es una idea verdaderamente provocativa. Esta noción plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza misma del universo y sobre cómo interactúan sus componentes más básicos. Sumergirse en estos conceptos nos lleva al filo de la física teórica, desafiándonos a reconsiderar nuestras percepciones sobre la realidad en su nivel más profundo. Además, la exploración del entrelazamiento cuántico nos lleva a contemplar la posibilidad de que existan dimensiones adicionales más allá de las tres espaciales y la temporal que conocemos. Algunas teorías sugieren que estas dimensiones extras podrían ser la clave para entender cómo se produce el entrelazamiento cuántico y cómo puede funcionar un medio de comunicación que trascienda las limitaciones del espacio y el tiempo tal como los entendemos. Este es un territorio fascinante que despierta la imaginación y desafía las fronteras de nuestra comprensión actual del universo. La cuestión de la pérdida de información en los agujeros negros es, sin duda, uno de los enigmas más fascinantes y persistentes en la física moderna. Según las leyes de la física tal como las conocemos, la información nunca se destruye, sino que se conserva. Este principio de conservación de la información es una piedra angular en nuestra comprensión del universo, afirmando que nada se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Sin embargo, los agujeros negros desafían esta idea de manera intrigante. Estos misteriosos objetos cósmicos, que resultan de la colisión gravitatoria de estrellas masivas en el final de sus vidas, representan verdaderos laboratorios naturales donde las fuerzas más extremas de la gravedad y la relatividad se manifiestan de manera espectacular. Según la teoría clásica de la relatividad general de Einstein, cuando la materia se colapsa en un agujero negro, toda la información asociada con ella parece perderse de forma irreversible detrás del horizonte de sucesos, ese límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esta aparente contradicción entre la conservación de la información y los procesos físicos que ocurren dentro de un agujero negro ha desconcertado a los físicos durante décadas. Se han propuesto numerosas teorías y conjeturas para abordar este dilema, desde la hipótesis de que la información puede ser almacenada de alguna forma en la superficie del horizonte de sucesos, hasta la especulación sobre la necesidad de modificar las leyes de la física tal como las entendemos en la actualidad. El estudio de este enigma no solo desafía nuestros conceptos fundamentales sobre la información y la gravedad, sino que también nos brinda una ventana única para explorar los límites de nuestra comprensión del universo. Este enigma ha desencadenado una intensa investigación en el campo de la física teórica, dando lugar a diversas teorías y especulaciones para resolverlo, como la conocida paradoja de la información en los agujeros negros. Una de las propuestas más intrigantes es que la información supuestamente perdida en un agujero negro podría ser conservada de alguna manera en algún otro lugar del universo, fuera del espacio-tiempo convencional, tal como sugieres. Una hipótesis apasionante es que esta información podría eventualmente regresar al vacío cuántico, donde se originan las fluctuaciones y partículas virtuales que constituyen el tejido mismo del cosmos. Este concepto de conservación de la información en el contexto de los agujeros negros ha llevado a la exploración de una variedad de ideas, desde la posibilidad de que la información se escape en forma de radiación Hawking, hasta la especulación sobre dimensiones adicionales o universos paralelos donde podría preservarse la información. Estos son solo algunos de los fascinantes caminos que la investigación en cosmología y física teórica está tomando para desentrañar los misterios de los agujeros negros y su relación con las leyes fundamentales del universo. La relatividad del tiempo en el cosmos es un tema sumamente intrigante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del tiempo y su percepción en el vasto escenario del universo. Tu observación acerca de la imposibilidad de conocer la velocidad de los relojes individuales de los numerosos objetos celestes es muy acertada. Aunque el cosmos está lleno de estrellas, planetas y galaxias, la información que recibimos de ellos a través de la luz que nos llega nos proporciona solo una instantánea de su estado en el pasado. No nos revela nada sobre cómo transcurre el tiempo en el presente para ellos. Esta relatividad del tiempo
implica que los eventos y los cambios en los objetos astronómicos suceden a escalas temporales que pueden ser radicalmente diferentes de las nuestras. De hecho, algunos procesos pueden ser tan lentos que sería imposible observar su evolución en tiempo real desde nuestra perspectiva humana. Por ejemplo, el nacimiento y la muerte de estrellas, así como la formación y evolución de galaxias, son procesos que ocurren a escalas de tiempo que pueden abarcar millones o incluso miles de millones de años. Este concepto adquiere aún más profundidad cuando consideramos que para seres en un planeta distante, su historia completa podría transcurrir en un lapso de tiempo relativamente corto en relación con nosotros. Esto nos obliga a contemplar la relatividad no solo en términos de espacio, como lo hizo Einstein, sino también en términos de tiempo. Nos muestra la importancia de tener en cuenta la escala de tiempo cósmica cuando estudiamos el universo y sus fenómenos, así como la necesidad de desarrollar nuevas herramientas y métodos para comprender adecuadamente los procesos que dan forma al cosmos a lo largo de escalas temporales inconmensurables para nosotros. Seguimos perdidos en este pequeño mundo, preguntándonos sobre la naturaleza del cosmos, viendo cómo nos expandimos. Las galaxias están cada vez más lejos de nosotros. Nos quedamos cada vez más solos en un cosmos inmenso que parece expandirse a nuestros ojos, pero realmente lo hace. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Aporta en Patreon para que el canal siga activo, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.